Muy bien, vamos a demostrar que en un triángulo ABC isósceles, sus ángulos opuestos a sus lados congruentes son congruentes. Bueno, la demostración es la siguiente. Primero obtenemos un triángulo ABC isósceles. Como es isósceles, tenemos que definir qué lados van a ser los lados congruentes. Bueno, en este caso vamos a decir que el segmento AB o el lado AB va a ser congruente con el segmento BC, es decir, el lado BC. Entonces tenemos que demostrar que el ángulo CAB, este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo ACB, que sería este ángulo de acá. Tenemos que demostrar que esos dos ángulos son congruentes. Muy bien, lo que vamos a hacer es bueno, la demostración va a partir de la congruencia de triángulos, pero para hablar de congruencia de triángulos, primero debiera de tener dos triángulos. Y si nos damos cuenta, solo tenemos un triángulo. Así que lo que tenemos que hacer es apoyarnos de algunos trazos auxiliares. Muy bien. Nuestro trazo auxiliar que vamos a realizar va a ser trazar una bisectriz. ¿Por qué una bisectriz? Porque una bisectriz, por definición, nos va a generar dos ángulos congruentes. Entonces eso nos va a apoyar mucho. Muy bien, ¿de dónde vamos a trazar la bisectriz? La vamos a trazar en el vértice B. Ahí vamos a trazar la bisectriz. Una particularidad que tienen las bisectrices en un triángulo es que siempre cortan al lado opuesto. Entonces vamos a suponer que nuestra bisectriz va a cortar al lado AC en el punto D. Entonces quedaría de la siguiente manera nuestro trazo. Va a quedar como sea de un punto en el segmento AC tal que BD, la semirrecta BD, es bisectriz del ángulo ABC. Entonces trazamos nuestra bisectriz a partir del vértice B. Esta sería nuestra bisectriz. Aquí está el punto D. Ok. Bueno, por ser bisectriz, entonces como ya habíamos comentado, nos va a generar dos ángulos congruentes. Es decir, que este ángulo con este ángulo son congruentes. Es decir, el ángulo ABD es congruente con el ángulo CBD. ¿Cuál es la razón? Pues por construcción, ¿no? BD, la semirrecta BD, es bisectriz del ángulo ABC. Bueno, esa sería como nuestra primera condición que tenemos, la condición número 1. Pero también tendremos otra condición que le vamos a llamar condición número 2. La condición número 2 es que el segmento AB, o sea, el lado AB, es congruente con el segmento BC. Bueno, esto es porque, por hipótesis, recordemos que nuestro triángulo es isósceles. Aquí lo tenemos, esta es la hipótesis. Y bueno, la idea es buscar una tercera condición. La tercera condición va a ser la siguiente. Cuando trazamos nuestra bisectriz, lo que logramos es que generamos dos triángulos. El triángulo ABD y también el triángulo CBD. Bueno, si nosotros logramos demostrar que esos dos triángulos son congruentes, pues este ángulo de aquí tendría que ser congruente con este ángulo de acá, puesto que por construcción esos son los ángulos correspondientes. Bueno, entonces nuestra parte 3, si nos damos cuenta, se tiene que BD, el segmento BD, sabemos que es congruente con el segmento BD. Esto es
porque la propiedad reflexiva de congruencia de segmentos. Pero en este caso se tiene que BD es lado común en los triángulos, en el triángulo ABD y el triángulo CBD. Muy bien, entonces ya tendríamos tres condiciones, las cuales son un ángulo y dos lados. Si ese ángulo está entre los dos lados, automáticamente tendríamos el criterio LAL. Veamos. Entonces, tengo el segmento AB, que sería este de acá, el ángulo este de aquí y este lado. Es decir, nuestro ángulo está en medio de los dos lados. Por lo tanto, el criterio LAL nos daría la congruencia de los dos triángulos. Es decir, por lo tanto, el triángulo ABD es congruente con el triángulo CBD. Y la razón es lado, ángulo, lado. Esta es la razón de que esto suceda. Pero bueno, ¿esto qué va a implicar? Pues lo que va a implicar es que nuestro ángulo CAB va a ser congruente, con el ángulo ACB. Nuestro ángulo CAB, este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo ACB. Que eso es lo que se quería demostrar. Aquí está. Muy bien, con eso terminamos nuestra demostración.